Imagina esto, tu ciudad arde, tu esposo yace muerto en la calle, y ahora un guerrero mongol está en tu puerta, no para matarte, sino para reclamarte. Lo que hizo Genghis Khan con las esposas de sus enemigos no fue solo conquista, fue calculado, sistemático y, según la genética moderna, sorprendentemente efectivo. Para cuando termines este video, entenderás por qué 16 millones de hombres vivos hoy llevan su linaje. Y el método te perturbará. Imagina el siglo XIII, Asia Central. Una ciudad se alza orgullosa detrás de murallas gigantes, quizás Samarcanda, quizás Nishapur. Los mercados vibran con vida. Los niños juegan en calles polvorientas. Las familias parten el pan sin saber que en el horizonte se acerca una nube oscura. Pero no es una nube, es polvo, levantado por 100.000 cascos de caballo. La horda mongola no se anuncia con trompetas ni declaraciones. Simplemente llega, como una fuerza de la naturaleza. Guerreros a caballo, cada uno con un arco capaz de atravesar armaduras a 200 metros. Cada uno entrenado desde la infancia para vivir en la silla de montar. Comienza el asedio. Murallas que tomaron generaciones en construirse caen en semanas, a veces en días. Ingenieros mongoles, secuestrados de China y Persia, despliegan armas de asedio que rompen la piedra como si fuera barro cocido. Cuando finalmente ceden las puertas, comienza el verdadero horror. Los hombres de la ciudad, soldados y civiles por igual, se enfrentan a una elección que en realidad no es elección. Rendirte y convertirte en esclavo. Resistir y morir. La mayoría resiste. Y cuando la sangre se seca y los gritos cesan, las mujeres permanecen. Pero lo que sucedió después va mucho más allá de los horrores típicos de la guerra medieval. Si te intrigan los rincones oscuros de la historia que no enseñan en la escuela, estás en el lugar correcto. Dale al botón de suscribirse, apenas estamos comenzando. Esto es lo que la mayoría de los libros de historia no te dirán en detalle. Genghis Khan no solo conquistó territorio, conquistó linajes. Cuando un ejército mongol tomaba una ciudad, el trato sistemático de las esposas enemigas seguía un protocolo brutal. Los hombres adultos en edad de luchar eran separados y típicamente ejecutados, especialmente si la ciudad había resistido. Esto servía a dos propósitos: eliminar futuras resistencias y borrar el linaje masculino existente. Las mujeres enfrentaban un destino completamente diferente. Esposas de nobleza, esposas de soldados, esposas de mercaderes, todas eran absorbidas en la sociedad mongola a través de una práctica que era parte estrategia, parte diplomacia y parte algo mucho más primitivo. Eran distribuidas entre los guerreros mongoles, dadas a los generales como recompensas, a veces llevadas a la propia corte itinerante del Khan. Historiadores persas contemporáneos, observando desde los márgenes con terror, documentaron el proceso. Uzjani, un erudito del siglo XIII, escribió que tras la caída de Balkh no quedó mujer sin ser profanada. La manera clínica en que lo describe lo hace aún peor. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente calculado. Esto no era violencia al azar. Era política. Genghis Khan creía que los hijos nacidos de esas uniones serían mongoles, no medio mongoles, mongoles. La vida previa de la madre, su esposo anterior, sus hijos anteriores. Todo eso era borrado, considerado irrelevante. El niño en su vientre o en su regazo sería criado en la tradición mongola, hablaría mongol, adoraría al eterno cielo azul. Y la evidencia genética sugiere que esta política funcionó más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Avanza rápido al año 2003. Un equipo de genetistas, liderado por Chris Tyler Smith, publica un estudio que sacude a la comunidad científica. Han descubierto algo extraordinario. Aproximadamente
16 millones de hombres vivos hoy, alrededor del 0.5% de la población masculina en la Tierra, comparten un mismo linaje de cromosoma. Y esta firma genética se remonta a un solo hombre que vivió hace aproximadamente 1000 años en Mongolia. Las matemáticas son asombrosas. Un solo hombre, un solo linaje. 16 millones de descendientes. Los científicos, en su lenguaje académico cuidadosamente medido, lo llaman un evento histórico. Nosotros lo conocemos con otro nombre: las conquistas mongolas. Imagina un mapa iluminándose. Mongolia, China, Asia Central, Persia, Rusia. En todas partes donde cabalgaron los mongoles, este marcador genético aparece con una frecuencia inusual. Sigue el camino de la conquista como una sombra. Pero aquí está la parte escalofriante. Cada uno de esos 16 millones de hombres representa un linaje que comenzó con una mujer que no tuvo elección. Una esposa que vio su mundo arder. Una madre que tuvo que criar al hijo de un conquistador mientras lloraba a sus propios muertos. Los genetistas pueden rastrear el cromosoma y la contribución del padre, pero el ADN materno cuenta una historia diferente. Las madres venían de todas partes: chinas, persas, túrquicas, rusas, docenas de grupos étnicos, cientos de ciudades, miles de familias. Pero hay un relato específico que revela lo personal que llegó a ser este horror. Su nombre era Kulan. Era una princesa Merkit, una de las tribus con las que los mongoles habían estado en conflicto durante generaciones. Cuando Genghis Khan derrotó completamente a los Merkit alrededor de 1204, la tomó como esposa. No porque la amara, porque representaba la completa subyugación de su pueblo. Los registros históricos sugieren que le dio hijos. Esos hijos fueron criados como realeza mongola. Su antigua tribu, esparcida por los vientos, muchos de sus hombres muertos, absorbidos en la sociedad mongola, donde dejaron de existir como un pueblo distinto. Pero la historia de Kulan tiene un prefacio más oscuro. Años antes, la propia esposa de Genghis, Berte, había sido secuestrada por los Merkit en represalia por un viejo agravio. Cuando Genghis la rescató meses después, estaba embarazada. Las fuentes históricas lo insinúan con cautela, pero la implicación es pesada. Su primogénito, Hochi, puede que no fuera su hijo biológico. La crueldad del destino, que Genghis mismo luego hiciera a los Merkit exactamente lo que ellos le habían hecho a él, no pasa desapercibida para los historiadores. Es un ciclo de violencia perpetuado a través de generaciones. Esposas como armas, hijos como reclamos de legitimidad. Y Kulan estaba lejos de ser la única. La historia secreta de los mongoles, la obra literaria más antigua que sobrevive en mongol, menciona múltiples mujeres de tribus derrotadas siendo tomadas como esposas por Genghis y sus generales. Cada nombre representa un pueblo conquistado. Cada hijo nacido, un reemplazo demográfico. El historiador persa Rashid al-Din, escribiendo décadas más tarde con acceso a los registros de la corte mongola, documentó que Genghis Khan tuvo más de 500 esposas y concubinas al momento de su muerte. 500. Cada una probablemente de una familia, tribu o ciudad conquistada diferente. Y el trato de estas mujeres revela algo aún más sistemático de lo que hemos discutido hasta ahora. Los mongoles no solo tomaban mujeres al azar. Tenían una jerarquía en la cima, esposas e hijas de la realeza y nobleza enemiga. Estas mujeres tenían valor político. Casarse con ellas legitimaba el dominio mongol sobre los pueblos conquistados. Sus hijos podían reclamar derechos de herencia, tanto sobre territorios mongoles como conquistados. Después, las esposas de mercaderes ricos y terratenientes. Estas mujeres a menudo venían con propiedades, conocimiento de rutas comerciales, conexiones. Eran activos en el sentido más literal, en la base, todas las demás.
distribuidas entre los soldados como recompensas por valentía, o absorbidas en la enorme red logística que mantenía en movimiento la máquina de guerra mongola, cocinando, limpiando, confeccionando ropas, cuidando caballos. Pero aquí está la parte verdaderamente siniestra. Los mongoles tenían una palabra para ello: katun para esposas de alto rango, ökade para esclavas tomadas de poblaciones conquistadas. El propio lenguaje consagraba la jerarquía de la conquista. Y había reglas. Fuentes bizantinas y persas describen cómo los campamentos mongoles estaban organizados con diferentes secciones para distintas clases de mujeres. Cómo los hijos nacidos de cautivas nobles recibían educación y oportunidades, mientras que los hijos de esclavas seguían siendo esclavos. Un relato particularmente escalofriante de las crónicas chinas describe cómo, tras la caída de la dinastía Jin, miles de mujeres chinas fueron transportadas a través de las estepas hasta la propia Mongolia. Muchas no sobrevivieron al viaje. El cruce invernal del desierto de Gobi fue brutal. Las que lo lograron se encontraron en una cultura completamente ajena, incapaces de hablar el idioma, aisladas de todo lo que habían conocido. Imagina ese viaje. Imagina ser obligada a marchar miles de kilómetros desde tu hogar incendiado, rodeada por los mismos hombres que destruyeron tu ciudad, dirigiéndote hacia una vida que ni siquiera puedes comprender aún. La guerra psicológica de esto por sí sola, pero las consecuencias fueron mucho más allá del trauma individual. Esto es lo que se pierde entre la genética y los números. Culturas enteras desaparecieron. Cuando los mongoles conquistaron el imperio jorezmio en 1219-1221, no solo derrotaron a un ejército, borraron una civilización. Ciudades que habían permanecido durante siglos, Merv, Nishapur, Balkh, fueron despobladas tan a fondo que algunas jamás se recuperaron. Los hombres estaban muertos. Las mujeres fueron dispersadas a lo largo del imperio mongol. Los niños nacidos después hablaban mongol, no persa. En el transcurso de 2 generaciones, grupos étnicos enteros simplemente dejaron de existir. Su lengua desapareció. Sus tradiciones fueron olvidadas, sus linajes absorbidos en el vasto árbol genealógico mongol. Los historiadores llaman a esto reemplazo demográfico, pero ese término clínico no capta la magnitud. Imagina que una nación entera, su arte, su poesía, su música, sus historias, desapareciera en el lapso de una sola vida. De eso estamos hablando. Las fuentes contemporáneas del mundo islámico describen la devastación en términos apocalípticos. Un poeta persa escribió: vinieron, socavaron, quemaron, mataron, saquearon y se marcharon. Lo que no menciona son las mujeres que se marcharon con ellos. La evidencia arqueológica respalda los relatos históricos. Estudios genéticos de poblaciones de Asia Central muestran un cambio dramático justo alrededor del siglo XIII. Las líneas masculinas muestran ese cuello de botella, muchas. Líneas previas a los mongoles simplemente terminan. Las líneas femeninas muestran una diversidad increíble, lo que sugiere que mujeres de muchos orígenes distintos se mezclaron repentinamente en nuevas poblaciones. Traducción: los hombres murieron, las mujeres sobrevivieron y los niños eran mongoles. Pero quizás el aspecto más perturbador es lo normalizado que llegó a estar esto. Dentro del imperio mongol, esta práctica se volvió tan rutinaria que apenas merecía mención en los registros oficiales. El yasa, el código legal de Genghis Khan, abordaba muchos aspectos de la guerra, la propiedad y la vida cotidiana. Pero el trato de las mujeres conquistadas, aparentemente demasiado estándar como para requerir legislación específica, era simplemente entendido, aceptado, esperado. Los comandantes mongoles escribían cartas a casa describiendo asedios exitosos,
y entre las listas de botín, oro, seda, caballos, las mujeres eran mencionadas en la misma frase: seres humanos inventariados como ganado. Y aquí hay algo que te revolverá el estómago. Algunas de estas mujeres, tras años en la sociedad mongola, se convirtieron en feroces defensoras del imperio. La máquina militar mongola las incorporó tan por completo que ellas mismas se identificaban con sus captores. Sus hijos crecieron para ser guerreros mongoles que, a su vez, conquistarían nuevas ciudades y tomarían nuevas esposas. El ciclo se perpetuaba. Los investigadores psicológicos de hoy tienen un término para esto: vínculo traumático, síndrome de Estocolmo, asimilación cultural bajo coacción. En el siglo XIII simplemente lo llamaban supervivencia. ¿Por qué? ¿Qué elección tenían estas mujeres? ¿Resistir y morir? ¿Llorar eternamente y ver sufrir a sus hijos? ¿O adaptarse, conformarse y al menos darles a sus descendientes una oportunidad de tener una vida decente dentro del nuevo orden? El cálculo moral de esa elección nos persigue a través de los siglos. Hoy, el imperio mongol se enseña a menudo como una historia de brillantez militar. Y lo fue. Las estrategias de Chengis Khan aún se estudian en academias militares de todo el mundo. La Pax Mongólica facilitó el comercio entre Oriente y Occidente, difundiendo ideas y tecnologías. Pero rasca la superficie y encuentras otra cosa. Encuentras 16 millones de hombres que llevan un legado genético de conquista sistemática. Encuentras linajes maternos que hablan de miles de mujeres cuyos nombres jamás conoceremos. Encuentras culturas que desaparecieron tan por completo que solo podemos adivinar lo que alguna vez fueron. La Mongolia moderna celebra a Genghis Khan como padre fundador. Su rostro está en la moneda. Estatuas se alzan sobre su capital. Y hay orgullo ahí, comprensiblemente. Construyó un imperio desde la nada, unió tribus en guerra, creó el imperio territorial más grande y contiguo de la historia. Pero en los países que conquistó, la memoria es diferente. En Irán, Afganistán, Uzbekistán, lugares que sufrieron de lleno las campañas mongolas, la memoria histórica es de destrucción. Ciudades que nunca se recuperaron, bibliotecas enteras quemadas, sistemas de riego destruidos, y sí, mujeres tomadas. Los estudios genéticos que revelaron ese linaje de 16 millones de descendientes generaron controversia. Algunos lo vieron como un fascinante hallazgo histórico. Otros lo llamaron glorificación de una violación masiva. Las revistas científicas recibieron cartas de protesta. Los genetistas se vieron obligados a redactar cuidadosamente sus hallazgos para evitar parecer que celebraban lo que, en su esencia, fue violencia sexual sistemática a escala civilizatoria. Porque aquí está la verdad incómoda. Cada uno de esos 16 millones de hombres existe porque en algún lugar de su árbol genealógico una mujer no tuvo elección. Y eso nos lleva a la pregunta que hemos estado esquivando todo este tiempo. ¿Cómo recordamos esto? ¿Nos enfocamos en Genghis Khan, el genio militar, el unificador, el facilitador de la ruta de la seda? ¿O confrontamos a Genghis Khan como perpetrador de lo que el derecho internacional moderno clasificaría como crímenes de lesa humanidad? La respuesta, por incómoda que sea, podría ser ambos. La historia no es limpia. Las figuras históricas no son héroes ni villanos, son humanos complejos que operaban dentro de los marcos morales de su tiempo. Genghis Khan vivió en el siglo XIII, una era en la que la conquista venía con atrocidades como algo habitual. Cada gran potencia, China, persa, europea, árabe, llevaba a cabo prácticas similares cuando podía. Pero la escala importa, la eficiencia importa. Los mongoles lo hicieron más grande, más rápido, más sistemáticamente que nadie, antes ni después. Y la evidencia está literalmente escrita
en nuestro ADN. Esos 16 millones de hombres son maestros, doctores, agricultores, ingenieros. Están viviendo sus vidas, la mayoría completamente inconscientes de que, en lo más profundo de su código genético, yace una conexión con una de las campañas de conquista más brutales de la historia. Las mujeres cuyos nombres no conocemos, cuyas historias no fueron registradas, cuyo trauma fue tan común que ni siquiera mereció mención en las crónicas militares, ellas son el fundamento invisible de uno de los imperios más grandes de la historia. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de todas. La genética no miente. Cuando los científicos mapean el genoma humano y rastrean linajes a través del tiempo, están leyendo una historia escrita en nuestras propias células. Y lo que la evidencia genética nos dice sobre las conquistas mongolas es algo que las crónicas históricas solo insinuaban. Por cada guerrero que recordamos, por cada Khan cuyo nombre resuena a través de la historia, hubo miles de mujeres sin nombre cuyos cuerpos se convirtieron en los vasos mediante los cuales un imperio se perpetuó. Esta no es una historia con moraleja, no es una historia con héroes. Es un recordatorio de que los grandes imperios de la historia a menudo se construyeron sobre los cuerpos de aquellos que no tuvieron elección en el asunto. Ese legado genético, cultural, psicológico, resuena hasta nosotros hoy. 16 millones de hombres llevan esa firma genética. Pero ¿cuántas personas, hombres y mujeres, cargan con el peso cultural e histórico de lo que sucedió? ¿Cuántos conflictos modernos, tensiones étnicas y divisiones culturales tienen sus raíces en conquistas donde las poblaciones fueron mezcladas por la fuerza, identidades borradas y las mujeres utilizadas como herramientas de guerra demográfica? El imperio mongol cayó hace siglos. Las ciudades fueron reconstruidas. Nuevas culturas surgieron de las cenizas. Pero el ADN recuerda, y tal vez, al recordar, al reconocer toda la verdad de cómo surgen los imperios y quién paga el precio, honremos a esas mujeres más de lo que cualquier crónica histórica lo hizo jamás. Si este video te hizo pensar de manera diferente sobre la historia, dale me gusta. Suscríbete para más análisis profundos de los rincones oscuros del pasado que los libros de texto suelen omitir. Y deja un comentario aquí abajo. ¿Cómo deberíamos recordar a las figuras históricas cuyos legados son tan complicados? Leo cada comentario y tu perspectiva importa. Siempre hay más en la historia de lo que nos enseñan. Descubrámoslo juntos.